Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California son los guanacos. Los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al interfecto por esquinero sospechoso, ajá, y con el agravante de ser salvadoreño. De ribete, chalateco. Ay, Dios, papá. Y para acabar de joder, de los ranchos. Ay, Dios. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz y marihuana en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico, las nieves del norte. Bien a pija, bien a talega, bien a surumba y bien galán. Los que hicieron pupusas de canguro ahí en Australia, papá. Pero ojo que pupusa de canguro con loroco, Loroco. Los que se acabaron los patos y los gansos en el MacArthur Park de Los Ángeles. Los terremoteados y encima de eso los privatizados. Y como si esto fuera poco, los inundados y un rato después evacuados y más tarde albergados, los irónica, absurda y estúpidamente dolarizados. Los que se huevearon la piedra del Cerro Campana camino a Suchitoto. Los que regresaron cutos o mancos o nunca regresaron por culpa del tren de la muerte, por culpa de esa bestia, el tren de la muerte. Los que tuvieron un poquito más de suerte. Los que fueron cosidos a balazos por el Minuteman al tratar de cruzar las fronteras. Los primeros en sacar la Viagra. Eran los primeros en sacar la Guarizama, made in El Salvador y Macasa. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo.
los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, gabachos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todo, los vendenlo todo, los cogenlo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Gracias. Bueno, un abrazo grande para toda nuestra querida audiencia que se conecta a este espacio de historia, artes y utopías. Saludamos con cariño a Urdimbre Radio 100.6 FM, a La Voz de mi Barrio 7, que hacen posible que estas palabras viajen por los territorios. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal, un espacio que no solo se queda en la reflexión. Aquí también conversamos para transformar. Y en cada episodio, pues, tratamos de desarmar estas desigualdades y los silencios y las complejidades de este siglo XXI y tejemos rutas colectivas para una vida digna. Entonces, súmate a esta comunidad que piensa, siente, reflexiona y actúa precisamente para cambiar esta crisis civilizatoria del modelo imperante. Hoy vamos a tener una conversa sobre la historia, gestas y desafíos de los medios radiales comunitarios de El Salvador y América Latina. Y nuestro invitado de hoy es Óscar Antonio Pérez. Bueno, primero un saludo, queridísimo Óscar, gracias, ¿verdad?, por regalarnos estos minutos, por compartir tus experiencias, tu sabiduría, todo ese trabajo comunitario que has venido haciendo. Primero un saludo desde El Salvador y ¿en qué parte estamos, Óscar? Sí, muchos saludos, Armando. Gracias, primero que todo, por la invitación a este espacio, ¿verdad? Yo me encuentro en San Salvador, El Salvador, la capital nuestra. Aquí está la sede de la Fundación Comunicando, donde yo trabajo, pero donde está también la sede de la Coordinación Regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe, AMAR, ¿verdad? Así es que es un gustazo y bueno, aquí estamos. Gracias, no, qué maravilla, gracias por ese contexto. Sí, digamos que en El Salvador hablar de los medios comunitarios, hablar de los medios comunitarios es hablar precisamente de resistencia viva frente a un contexto, digamos, histórico de desigualdades que ha venido viviendo no solamente pues Salvador, sino América Latina, Tahuantinsuyo, Anahuac, toda nuestra Vía Yala. Y esa desigualdad, esa concentración incluso del poder y ese silenciamiento de las mayorías. Entonces, desde esos tiempos de la guerra incluso civil de El Salvador hasta hoy, estas voces de una u otra forma han narrado el país desde abajo, desde los territorios, la memoria y la dignidad. Óscar, en medio de un escenario donde los grandes medios siempre responden a intereses económicos y políticos. Entonces las radios comunitarias colectivas, digamos, y comunicadores populares han tejido otra forma de contar, más cercanas, más humanas, más nuestras. Entonces son espacios donde la cultura, la identidad y la lucha cotidiana precisamente se vuelve palabra, defendiendo el derecho a comunicar como un acto profundamente político y colectivo. Óscar, un favor, en un referente clave de comunicación popular, tú eres una persona que has venido trabajando los medios de comunicación comunitaria en El Salvador y América Latina, eres periodista, comunicador social, has dedicado tu vida a fortalecer las voces comunitarias desde diferentes espacios como AMARC y también ALC, la Fundación de Comunicándonos y redes históricas como ARPAS, además de impulsar los medios como voces. Entonces, tu trabajo combina la gestión de radios comunitarias, la formación en comunicación para el desarrollo y la incidencia política
siempre de una perspectiva, digamos, participativa y de educación comunitaria. Eres también investigador y autor de múltiples publicaciones sobre medios, poder, democracia en Centroamérica. Tu trayectoria encarna precisamente la lucha por democratizar la palabra, defender la libertad de expresión y pues lógicamente construir una comunicación desde y para los pueblos. Entonces, pues tu experiencia y ese trabajo que has venido realizando es maravilloso y seguramente nos vas a dar muchísimas luces. Entonces, yo quisiera preguntarte, Oscar, la historia de los medios comunitarios no nace en estudios formales, ¿no? Uno sabe perfectamente, sino en los territorios, en medio de la exclusión, ya dijimos, en el conflicto. Para nuestra audiencia, para que se ubique un poco en este camino histórico, ¿podrías darnos o trazarnos una línea de tiempo de los medios comunitarios en El Salvador, desde sus orígenes, en la organización comunitaria, pasando primero pues por las gestas radiofónicas, los años sin reconocimiento legal hasta el momento actual? Entonces te invito ahí que nos hagas un paneo general con esa línea de tiempo para podernos ubicar y después vamos ahí entrelazando en la conversa, Oscar. Bienvenido. Perfecto, Armando. Si me pierdo en el tiempo y me vas corrigiendo, ¿viste? Sí, tranquilo. Mira, yo creo que es correcto decir que tanto la experiencia salvadoreña, centroamericana y de América Latina, digamos, tiene en el horizonte histórico a dos grandes experiencias radiofónicas. Una que es colombiana, que es Radio Sutatensa, ¿verdad? Esa es una radio que marcó historia y sirvió y sirve de referencia también para hablar de medios comunitarios, medios populares, medios alternativos, diferentes apellidos para una forma de hacer comunicación radiofónica, ¿no? Y la otra referencia muy importante, que también sirvió mucho para El Salvador, fue la de las radios mineras, allá en Bolivia, ¿verdad? De estas organizaciones mineras que tenían sus propios medios de radio, por supuesto, y que, bueno, se convirtieron en medios muy importantes para sus luchas sociales, económicas, y poder comunicar todas sus reivindicaciones políticas y económicas y sociales, ¿no? En el caso de El Salvador, la historia se parece mucho a la del resto de países, ¿verdad? Siempre ha habido una concentración de medios de comunicación, sobre todo comerciales, en manos de oligopolios mediáticos, ¿sí? O sea, un espectro radioeléctrico que es de todas y de todos, porque es un bien de la humanidad, siempre fue acaparado mediante leyes que propiciaron eso por aquellas personas que precisamente detentaban poder o estaban cerca del poder y que por lo tanto, digamos, era otra forma de controlar, ¿verdad? Poder. Entonces aquí en El Salvador siempre hubo toda una concentración de radios y de televisoras en pocas manos, como en el resto de América Latina y el Caribe. Vino la guerra, ¿verdad? Y la paz se firmó en enero del 92. Y ahí se empezó precisamente toda una lucha por democratizar el espectro, fundamentalmente porque los acuerdos de paz reconocían a dos radios que habían sido del movimiento insurgente, la radio Farabundo Martí y la radio Venceremos. En este caso, aparece ya como una segunda referencia para el desarrollo de la radiodifusión salvadoreña, una que fueron los medios comerciales, porque medios estatales siempre hubo una, Radio Nacional nada más. Pero la mayoría era, digamos, un segundo sector, que es el sector comercial, con fines de lucro. Y muy poco desarrollo, igual que en América Latina y el Caribe, de los medios estatales o gubernamentales. Fue hasta en el 92 donde aparece ya un proceso de legalización por acuerdos de paz de dos experiencias que habían sido guerrilleras, habían sido parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Pero además de eso, allá por los años 80, final de los 70, principio de los 80, precisamente Monseñor Óscar Arnulfo Romero,
que fue el arzobispo asesinado en el 80 por Escuadrones de la Muerte aquí, y que ahora es el único santo salvadoreño católico, él desarrolló todo su trabajo pastoral a través de la radio, que era la voz panamericana, la Iglesia X. Por eso le llamaban la voz de los sin voz, porque era la única voz que se permitía para hacer las denuncias sobre violación a los derechos humanos, las atrocidades que cometía el Estado contra la población salvadoreña y todo lo demás. Entonces esa radio se volvió referencia y le escuchaban tanto los que creían en su palabra como los que estaban contrarios a su palabra. La radio de Monseñor Romero se convirtió los domingos en cadena nacional, imagínate. Era una radio de iglesia. ¿Eso en qué año estábamos más o menos hablando, Oscar? Estamos hablando del 77 al 80. 77. Sí, de 1977 al 80, porque él fue asesinado el 24 de marzo de 1980, dando misa, ¿no? Entonces, para la radiodifusión comunitaria, y con esto quiero decir, a esto quiero llegar, habían 3 referencias muy importantes a nivel nacional. La referencia de las radios comerciales, ¿verdad? La referencia de las 2 radios guerrilleras y la referencia de Monseñor Romero. Y allá, a lo lejos, a nivel internacional, las que yo te contaba, Radio Sutatense, las radios mineras, y que también ya existía lo que es la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas ALER, que aglutina y aglutinaba fundamentalmente a radios católicas y otras, y también ya existía la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Entonces, de esas experiencias, de esas redes, aprende precisamente este esfuerzo de la radiodifusión comunitaria salvadoreña. Estas radios comunitarias en El Salvador se generaron desde las mismas comunidades, ¿no? Claro. Desde la misma, inclusive una radio, fíjate, que fue generada desde los campamentos de refugiados salvadoreños. Por la guerra, por la intensidad de las masacres, de violación a los derechos humanos, mucha población tuvo que pasar la frontera de Honduras y se establecieron en campamentos de 10,000, 15,000 personas, que eran más campos de concentración, ¿no? Y allí ellos usaban al principio una campana para, pues como era un campo de concentración, era una campana la que servía como instrumento para congregar. Luego ellos dijeron, hay mucha gente, las campanas no nos dan, y empezaron a generar radio por parlantes. Les permitieron megáfonos, pero más que todo un aparato de sonido amplificado con bocinas, no sé cómo le llaman. Y un palo largo, me imagino. Sí, ahí con las bocinas que están ahí permanentemente. Sí, claro. Y entonces esas servían para comunicar cosas, para informar, para ayudarle a la gente a que pudiera desarrollar la convivencia en una situación tremenda, ¿verdad? De acoso policial inclusive. Entonces el tema fue cuando regresan a sus comunidades de origen, en el norte del país. Ahí ya las comunidades no estaban concentradas, sino que eran diferentes cantones. Y ahí es donde precisamente dicen, miren, aquí tenemos que instalar una radio comunitaria. Y entonces empiezan a funcionar emisoras sin ningún permiso. Nosotros decimos de forma alegal, porque no es ilegal. Sí, claro, alegal, porque no había un reglamento legal que permitiera precisamente y reconociera este tercer sector. Exacto. No había una ley que no lo permitiera, dijeran no se puede, claro. No, además no lo permitían, ¿no? Porque precisamente los dueños de los medios comerciales asusaban al Estado para que reprimiera este tipo de iniciativas radiofónicas. Y así fueron surgiendo cerca de 15 radios en diferentes lugares del país. Y esas primeras, Oscar, ¿estamos hablando de qué año? Esas primeras. Estamos hablando del año, fíjate, finales de los 90, 1987, 88, 89, 90, después de la firma de los acuerdos de paz 92, empiezan a crecer como hongos más iniciativas, porque las comunidades se daban cuenta que se podían instalar estos medios comunitarios y que eso permitía, digamos, pues mayor difusión de su pensamiento y mayor presencia de sus comunidades, ¿no? Entonces, y las de Farabundo Martín, que estaban anteriormente, eran anteriores, ¿no?
Eran anteriores a los acuerdos de paz. Claro. Surgieron en el año 80 y 81 y eran la voz oficial, digamos, de las fuerzas insurgentes, que nunca fueron destruidas por la Fuerza Armada bajo la asesoría de los Estados Unidos, a pesar de que las perseguían, etcétera, etcétera, ¿no? Funcionaban en onda corta o en AM, ¿no? Después empezaron a funcionar en FM. Pero con los acuerdos de paz, esos medios fueron legalizados y entraron ya a la vida. Luego, ¿verdad? Lastimosamente, con los años, estas radios que fueron tan fuertes, tan importantes dentro de ese proceso, digamos, de convulsión social, de insurgencia, y que sirvió de mucho para informarle a la gente, se perdieron, se privatizaron y se perdieron, ¿verdad? Ahora le vendieron después la frecuencia a unas iglesias evangélicas. Otra es musiquera. O sea, dos radios que fueron muy importantes se perdieron. Y imagino que la frecuencia era AM, ¿no? FM. Ah, FM. Es que el país nuestro es un país muy chiquito. Hay un lugar acá en el centro del país que tú colocas una torre y que eso te sirve con 5,000 watts cubrir todo el país. Ajá. Es un país pequeño, densamente poblado, pero es pequeño, ¿verdad? Sí. 21,000 kilómetros cuadrados. Ahora imagínate cuántas veces cabe en Colombia, ¿verdad? Entonces, esas radios desaparecieron. Al igual que cuando murió el arzobispo, la iglesia se derechizó bastante y fue adquirida por esta congregación de María, de Italia, creo yo, y volvieron a la radio muy confesional. Ya no fue aquella radio que servía para la labor social de la iglesia, sino que tuvieron miedo y por lo tanto, digamos, porque fue dinamitada, fue destruida muchas veces por los escuadrones de la muerte, los paramilitares de este país. Entonces, optaron por una radio más confesional, ¿verdad? De la misa todos los días, del rosario todos los días, que no está mal, pero, ¿verdad? La actividad social de la iglesia es mucho más amplia que eso y ahí se quedó. Y fue en ese marco de cosas cuando se dieron los acuerdos de paz que te digo, se empezaron a desarrollar los medios comunitarios. Y allí entré yo, donde me pidieron que fundáramos precisamente una asociación nacional de medios comunitarios. Y surge lo que es ARPAS. ARPAS es una asociación, le llamamos, de radios participativas, aquí en El Salvador. Es una asociación que ha llegado a tener 25 radios, ahora tiene 23. Pero fue, fíjate, hasta el año 1998, que pudimos en ese sentido legalizar las radios. Pero las legalizamos fundamentalmente no porque la ley de telecomunicaciones del Salvador lo permitía, sino que nosotros en esa lucha por la democratización de la palabra y la incidencia por una ley que reconociera a este tercer sector de las comunicaciones, que es el sector comunitario, y no solo el estatal y el público y el comercial, ahí la ley planteaba que una frecuencia de cobertura nacional se podía segmentar para optimizar el espectro. Porque antes de esa ley, una radio solo se podía dividir en tres partes, en tres zonas: zona central, zona occidental y zona oriental. Y no permitía ni siquiera hacer cadenas, imagínate. Y todo se centralizaba, todo se colonizaba desde el centro hacia las orillas. Entonces, cuando nosotros vimos esto, dijimos, va a ser imposible que nos reconozca la ley. Así que entonces decidimos, con apoyo de la cooperación internacional, comprar una frecuencia de radio. Y esa frecuencia de radio, como había un ir y venir de ideas que iban a quitarle la frecuencia, toda una discusión donde no estaba la información completa con la nueva ley. Entonces hubo gente, propietarios de medios de radios comerciales, que empezaron a vender su frecuencia. Normalmente no se puede vender una frecuencia. Aquí el Estado te la concesiona. Pero bueno, como en este mundo todos somos iguales y hay unos más iguales que otros, esos más iguales que otros son los que vendían la frecuencia. Claro. Entonces nosotros conseguimos, nunca se me olvida,
a mí me costó conseguir esa plata $450,000. Eso costó comprar una frecuencia, que era más la concesión, ¿verdad? Más que el señor que autorizara la concesión de la 92.1. ¿Por qué? Porque el equipo era un equipo obsoleto, viejo, y no nos interesaba mucho, porque lo que nos interesaba es tener la concesión de una frecuencia nacional que podía ser partida, y cada pedazo poderse entregar a las radios que estaban funcionando sin frecuencia, para que así legalmente ya pudieran funcionar. Claro. Porque anteriormente, eso fue en el año 98, porque en el 95, un 5 de diciembre, por presiones de los medios comerciales, el ente regulador nos puso a la policía y intervino a las radios, acusándolas de subversivas, acusándolas de... la palabra terrorista no existía en ese momento, ¿verdad? Pero acusando... sí, de subversiva, comunista, pirata, les decían también, etcétera, etcétera. Y ellos decían que eran radios subversivas, pero muchas de las radios estas, fíjate, el mismo puesto de la policía, la misma unidad de salud del municipio tenía programas en la misma radio. El mismo cura del pueblo transmitía la misa a través de la radio. Y supuestamente la acusación que eran radios subversivas, que eran radios que estaban escondidas, etcétera, etcétera, cuando estaban en el parque, ahí, en una casa de un pueblo ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, intervinieron las radios, varias comunidades se enfrentaron con la policía para que no les quitaran su equipo, y algunas de esas radios no pudieron llevarse el equipo de la radio, porque las comunidades salieron a la defensa de sus emisoras, ¿no? Entonces, esa lucha fue permanente, fue de las comunidades, y aquí se dio la privatización de las telecomunicaciones, se privatizaron todo, y entonces se nos aplicó la nueva ley de la CIGEP. Y así siguió, digamos, toda la lucha por la democratización de la palabra, hasta que en el 2016, imagínate, estoy hablando de hace 10 años, en mayo del 2016 se logra que la nueva ley de telecomunicaciones reconozca al tercer sector. En Centroamérica fuimos los primeros, el primer país de Centroamérica que logramos que el Estado reconociera a los medios estatales y públicos, a los medios comerciales y a los medios comunitarios sin fines de lucro. Y quedó así, medios comunitarios. Así es, sin fines de lucro, que también les dijimos, no quiere decir que seamos con fines de pérdida, claro, ¿verdad? Porque también, digamos, como nosotros ya conocíamos la lucha de Argentina, de Chile, que ya estaban todas las frecuencias autorizadas por el decreto en Colombia, en fin, ya había progreso en diferentes lugares, pero represiones también en otros. Entonces nosotros no permitimos, primero, dos cosas. No permitimos que nos dijeran que había un determinado número de vatios para transmitir, como en Chile, ¿no? En Chile sí. Un vatio, ¿no? Había un vatio. Claro. En Brasil, no más de 100 vatios, imagínate, en Brasil. O sea, un continente completo. En El Salvador dijimos no, ¿verdad? Y la otra cosa que no permitimos era que sí podíamos vender publicidad. Ah, claro. Porque en otros países no se permite por ley. Así que nosotros bebimos de la experiencia del resto de América Latina para poder empujar todo esto. Entonces nosotros lo que hicimos fue partir la frecuencia propia en varias radios y solicitar otras frecuencias. ¿Sí? Y así fue como aumentamos el número de radios en este país. Este país es pequeño, entonces teníamos que hacer maniobras técnicas para que un segmento de la frecuencia no interviniera a otra radio, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, este ha sido el desarrollo, te digo, ¿no? Un desarrollo de un medio comunitario que nace de los intereses y de las necesidades de su propia comunidad. Y que es su comunidad la que defiende estos medios comunitarios. Por eso nosotros planteamos, y esa es una sistematización de Tiamar, cómo se sostiene, cuáles son los ingresos
de una radio comunitaria que sirve para el resto de América Latina y el Caribe. En primer lugar, es el aporte de la comunidad. Un aporte de la comunidad que se manifiesta de diferente forma. Desde el señor de la ferretería que te da el hierro para que construyas la torre, o que te da el cemento y los ladrillos para que construyas la casa de la radio, o desde el voluntariado que hace la gente, o como por ejemplo cuando hay aniversarios de la radio, hay un ganadero cercano que le sirve la radio y te llega a regalar una vaca o un toro para que lo hagan y le den de comer a todos los que van a la fiesta, o desde la señora aquella que lleva su gallinita y le dice, gracias por las rancheras que me ponen en la madrugada, ¿cómo es esta gallina? ¿Me explico? Claro. Es el aporte de la comunidad, de diferente forma. Y como Y las también, personas que hacen los programas, ¿no? De los locutores, claro, el voluntariado de los está. periodistas. Claro, como también te digo ahora, el aporte que dan muchas comunidades de migrantes que están en ciertos lugares de Estados Unidos, como la radio ahora ya está en línea, ellos también escuchan su radio del pueblo porque quieren estar informados de lo que ocurre en el pueblo. Entonces, en este sentido, aportan. Antes nos llegaban, pero a radios, cajas de CD. Cajas de CD. Claro, porque ahí les repartían debajo de la puerta esos CD promocionales. Entonces, las traían a la radio para que suenen ahí. Claro. ¿No? Entonces, el aporte de la comunidad de diversa forma es el primero. El segundo ingreso es la venta de publicidad. No estamos hablando de la venta de publicidad de la Coca-Cola, de los grandes almacenes, no, de los agroservicios, de las farmacias, de la alcaldía, del poder local, de las campañas de los ministerios de educación, de salud, ¿verdad? Gente que quiere promocionar sus productos, ahí paga, ¿verdad? Y eso sirve de ingreso para la radio. Y el tercer tipo de ingreso es el que dan los proyectos de la cooperación internacional. Tú sabes que la cooperación internacional aporta para fortalecer y promover la libertad de prensa y de expresión. Y una forma es fortalecer a través de proyectos tu medio radio o tu medio televisivo comunitario. Esos tres tipos de ingresos, haciendo malabares y todo lo demás, es lo que permite que las radios puedan seguir adelante y fortalecerse. Y en ese sentido, el ser parte de redes como ARPAS, como AMAR, como ALER, nos ha servido para fortalecer las capacidades técnicas de la gente. Mientras, jóvenes que entraban de 13, 14 años, luego quisieron ser periodistas, estudiar periodismo. Y ahí tenemos un montón de radios ya con jóvenes formados. Oscar, y el medio se quedó. Claro, y la programación durante el día, ¿hasta qué horas era? ¿A qué horas empezaban las emisoras? Porque me imagino que en esa época no había la posibilidad de automatizar, ¿no? No. Entonces, poner programación toda la noche, no. como ahora se presta con los software. Sí, ¿Cómo se hacía ahí? ¿Cómo eran los horarios? Mira, el horario fundamentalmente, el que más o menos se mantenía siempre, era abrir a las 5 de la mañana y cerrar a las 10 de la noche. A las 5 porque la gente del campus es la que ya a esa hora ya está comiendo, ¿no? Claro. Entonces necesita su musiquita para estar entretenida. Y además la gente se llevaba su radio. Es interesante cuando veías a la gente con su radio colgada. ¿Te acuerdas ahí de las marcas de los radios? ¿Cuáles eran de esos transistores ahí? Habían diferentes, fíjate. Ese es Sanyo, ¿no? Sanyo, sí. Sonic, Sanyo, RR, no sé qué. Sí, grandotes que eran más o menos así, ¿no? Y la gente los llevaba, ¿no? Sí. Entonces, la radio es compañía. Claro. ¿Sí? Por eso es que en la radio planteamos nosotros que lo que está cambiando es de piel, ¿no? ¿Verdad? Porque cuántas veces se ha dicho que ya se murió, ¿verdad? O se va a morir, ¿no? Sí. No, yo creo que la radio cambia de piel. Y lo importante es que ese cambio, ¿verdad?, responda a los intereses de sus comunidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjate, nosotros aquí la invasión de la cultura mexicana es grande, como en el caso de Colombia también, ¿va? Y aquí decíamos nosotros, las rancheras son la número 1. Eso decíamos nosotros, Vicente sí. Fernández para arriba. Pero resulta que cuando las radios empiezan a recibir esos CD y era la música Tex-Mex, como Selena,
Bronco, los Tigres del Norte, ¿ves? Entonces nosotros teníamos en la programación rancheras en la mañana. Entonces resulta que empezamos a hacer estudios de audiencia y nos damos cuenta que la gente ya no escuchaba escuchaba ranchera, pero no era la mamá de Tarzan, como decimos nosotros, ¿no? No era la número uno. Sí, no era la mamá. Empezó a escuchar Tex-Mex, fíjate. ¿Escuchar qué? Tex-Mex. Ya, Texas, Tex-Mex. esta música de Texas y de México. Sí. ¿Por qué? Porque muchos paisanos que venían y traían esos CD a las radios, a sus comunidades, a su gente, le traían antes su CD y le traían sus discos. Pero también estaban los LP, ¿no? ¿Los grandes? ¿O todavía no? Ya estábamos con los CD. Ya ustedes estaban con los CDs. Y no alcanzaron a colocar esos LP grandes, ¿no? En algunas radios, muy poco. Muy poco. Muy poco. Sobre todo radios comerciales, sí, porque son más viejas. Sí. Pero en el caso nuestro fueron los CD. Con los CDs arrancaron. Entonces, claro, por eso traían los CD, los paisanos que venían del norte, y los regalaban a su gente. Y entonces, claro, las comunidades empezaron para sus fiestas, para sus alegrías, empezaron porque les traían el aparato de sonido. Ahora yo veo que ya no, porque ya es otra onda, ¿no? Sí. Entonces, le traían sus aparatos de sonido y su CD. Y entonces ya el gusto de la gente, fíjate, empezó a cambiar. ¿Ustedes cómo hicieron ese diagnóstico, Oscar? ¿Por la misma emisora o fueron a las comunidades a hablar? ¿Cómo levantaron ese diagnóstico del gusto musical y de los temas? Mira, nosotros contratamos los servicios de una encuestadora de la Universidad Centroamericana de los Jesuitas, de la UCA. Ellos tienen su propia casa encuestadora y entonces les dijimos que queríamos un estudio no de audiencia, sino de gustos radiofónicos. Aunque queríamos en ciertas zonas preguntarle qué radios escuchaban, ¿verdad? Ya más cuánto tiempo pasaba expuesto la gente, a qué hora empezaba a escuchar música, qué música le gustaba, qué programas le gustaba, cómo le gustaba participar, etc. Fue más de gustos radiofónicos. Entonces, ahí el primer susto que llevamos es ese, que ya la ranchera no era la número uno, sino que precisamente... Pero también bueno, ¿no? Bueno, súper bien, porque eso te ayudó. Hubo grandes discusiones, ¿no? Grandes discusiones, ¿no? Entonces, pero además de eso, la gente pedía mucha información, noticieros. Claro, contenidos. Y pedía también espacios de participación ciudadana, fíjate. Y así se fueron transformando las programaciones. Hubo muchos talleres de reprogramación, la gente aprendió mucho de musicalización también, de formatos informativos, de formatos radiofónicos, entró la radiorevista, por ejemplo, mañanera, en fin, ¿verdad? Claro, en la medida que se iban capacitando todo el personal de las radios, en esa medida la radio se iba fortaleciendo en su programación. Claro. Y por eso es que la radio comunitaria tiene su espacio. Y Oscar, ¿cómo manejaron ustedes ahí también no solamente los gustos, sino también había, digamos, unas ideologías, ¿no? Más conservadoras, más retrógradas, otros un poco más democráticos, un poco más de izquierda. Ahí cuando llegaban los conservadores, los más... Mira, es muy buena pregunta. Porque, ¿Cómo empezaron ustedes ahí? ¿Cómo empezaron ustedes ahí a...? Muchas discusiones. Para empezar, muchas discusiones de tipo político y de tipo ideológico, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo cuando habían elecciones, ¿verdad? Claro. Porque el partido gobernante era el partido de derecha. Entonces, cuando dijimos, o sea, si entramos a la vida legal, hay un código, ¿verdad? Un código que te rige para las elecciones. Y ahí vos, como medio de comunicación, no le podés negar la venta de pauta a ningún partido político. Eso costó que lo entendiera la gente, ¿no? Costó. Porque ¿cómo es posible que aquí en esta radio que es de la comunidad, de desplazados, de refugiados, ahora venga Arena, así se llama el partido de derecha, a poner su... Estamos dentro de las reglas, decíamos nosotros, ¿no? O por ejemplo, cuando una radio, fíjate, le fuimos a pedir al padre, ¿no? Mire, padre, de un municipio,
ahí la comunidad va a instalar una radio y queremos pedirle que nos apoye, ¿verdad? Al sacerdote del pueblo. Así usted va a tener su misa todos los domingos, puede tener un programa, y entonces el padre dijo, no, estoy bien, monten su radio, pero yo estoy bien con mi bocina, dijo. Así nos dijo. Bueno, fuimos a tocar una puerta que era de un pastor evangélico. Mire, pastor, que no sé qué, vamos a montar una radio, quisiéramos que nos ayude. ¿Cuándo empezamos?, dijo el pastor. ¡Wow! Y empezó la radio. Y claro, ¿verdad? Primero en llegada, primero en derecho. El pastor llegó primero y tenía su espacio. Y después... Pero usted no le decía, bueno, usted no se pase, ¿había algunas limitaciones? ¿No? Sí, no, ¿De contenido? Sí, que no tenía que ofender a ninguna otra iglesia. O sea, que no votara tanta línea. Sí, que el proselitismo religioso no le permitía ofender a la católica. Pero en ese momento, como al mes, el padre viene y nos reclama. Dice, ¿cómo es posible que en este municipio tan católico ustedes tengan a los evangélicos? Mire, padre, le dijimos nosotros, ¿se acuerda que un día le fuimos a tocar la puerta? Ah, no, pero ahora yo quiero un espacio, dice. Entonces nosotros dijimos, bueno, la radio comunitaria es como un puente. Claro. Como un puente de comunicación. Y aquí transitan los rojos, los verdes, los amarillos y todos. Así que van a transitar católicos y evangélicos también. Eso sí, las reglas son claras. Una comunicación con ética, una comunicación sin ofensa, una comunicación que haga proselitismo, pero sin ofender a ninguno. Convivamos, de eso se trata, porque la radio es un puente de comunicación. La radio le sirve a la comunidad y que la gente saque sus conclusiones y tome sus decisiones, ¿no? Entonces, ese tipo de discusiones sí las hemos tenido. Muy grandes, muy profundas. Otras si vendíamos o no vendíamos publicidad. Bueno, en fin. ¿Cómo hacían ustedes ahí, Oscar, porque a veces se habla de la democracia de la mitad más uno, otros hablan del consenso, porque eso, digamos, también tiene sus bemoles. Sí. ¿Ahí cómo hacían para dirimir, digamos, esos conflictos de intereses políticos e ideológicos a través de qué? ¿Consensos? ¿De asambleas generales? Ahí cómo era la participación. Mira, y para tomar determinaciones, ahí cómo se hacía para que la gente pues no terminara de pronto fraccionada. Fraccionada. Sí, a veces había agarrones, ¿verdad? Claro. Y agarrones también en el micrófono. Claro. Porque también, digamos, invitábamos a los espacios de opinión a los que pensaban como verdes y los que pensaban como rojos y los que pensaban como azules, ¿no? Entonces se daban los agarrones. Ahí lo que decíamos nosotros, miren, la mejor medicina para poder enfrentar un debate como esto es que el que está entrevistando tenga formación. Entonces formémonos. Porque les decíamos, usted comunica por tres cosas, por la cabeza, por el corazón y por el estómago. Comuniquemos con la cabeza y el corazón, menos con el estómago, decimos, ¿no? ¿Ah? Entonces, pero para eso ustedes... y el Estado ahí, ¿qué maneja? Y los medios de comunicación comerciales ahí con la cabeza, con el corazón o más con el estómago? Más con el estómago, ¿va? Y con el ruido a la caja registradora. O sea, bueno, los medios comerciales, como en todos lados, trabajan con el oído, diría yo, ¿verdad? Trabajan con el oído. Si suena la caja registradora, ¿te acuerdas que si suena, para adelante? Si no suena, pues no sirve. Y se le dan las mejores cuñas, al que pague más. Así es. ¿Ahí cómo manejaban también ustedes cómo manejaban eso, Oscar? Porque fácilmente le puede haber llegado a alguien, dice, mire, yo le doy más plata y enfatice más en cuñas. O cuando se daba la payola, no sé si ustedes la conocen allá. No, ¿cuál es la payola? La payola es cuando llega un músico, un artista o alguien y dice, mira, hágame el favor y tome, le doy tanto dinero y hágame sonar hasta que esa canción la impongamos, pero tome su dinero. Y es... No, digamos, ¿verdad? Se le daba publicidad. Sí. Pero también había democracia musical. Había democracia musical. Por ejemplo, ahora la discusión última ha sido con el tema del reggaetón, ¿va? O sea, también hay una cosa, ¿no? Tanto toda la programación está cruzada por ética, pero también que promueva derechos. O
O sea, una programación, una cuña, una canción que denigre a la mujer, por ejemplo, Eso. o que violente los derechos de una mujer, no se pasa. Así como te decíamos con el caso del proselitismo religioso, ¿no? Ajá. Otros, por ejemplo, que tienen mucha plata, somos los que aquí le llamamos los brujos. Estos que te curan y te adivinan la suerte y te vuelven rico si vos les aportás. Entonces tienen sus programas. Sí, Entonces muchos de esos sí tienen plata y te dicen, mire, entonces esos no entran. Porque no le sirven a la comunidad. claro. O sea, le pueden servir momentáneamente en los ingresos a la radio, pero ¿dónde está el compromiso ético? Sí, no, total. Y ¿Verdad? la ética de este sector, ¿no? Porque la derecha y los del capital tienen una ética, ¿no? Otra ética, ¿no? Claro, Pero, claro. cómo serían los porcentajes ahí, Oscar, de lo cultural, lo deportivo, el noticiero? Ustedes colocaron ahí rangos de porcentajes. ¿Qué porcentajes y qué importancia le dieron ustedes y la educación? ¿Cómo fue esa selección y esa Mira, horizontalidad de los programas? ¿Cómo fue? sí, pues Eso, mira, ha sido todo un debate, toda una reflexión y todo un proceso de formación. claro. O sea, ¿verdad? Había muchos talleres de reprogramación y, por ejemplo, yo en los talleres de reprogramación lo que digo es, dime qué programación tenés y yo te voy a decir qué radio son, ¿verdad? Porque si yo pregunto, ¿cuánto es el porcentaje de música en la programación? Ah, no, es que mire por facilidad, que no sé qué, tenemos el 95%. Ah, pues son musiqueras, Exacto. con nombre de comunitaria. Entonces yo siempre he dicho, ¿verdad?, que en El Salvador hay, como en América Latina y el Caribe, hay buenas radios comunitarias. Luego hay otro grupo, hay radios comunitarias que trabajan duro por ser comunitarias. Se forman y van. Y hay radios que aspiran a ser comunitarias. Y ahí van. ¿Me explico? O sea, no es que todas las radios comunitarias ahora son las mejores del dial. No. Aquí es todo un proceso de aprendizaje, de formación, ¿verdad? Sí, Y sobre todo que tenga una programación que responda a su gente, a sus comunidades, que tenga su claro. raíz en la comunidad, porque en esa medida va a ser vigente y va a ser activa y va a tener, digamos, incidencia en su comunidad como tal. ¿Sí? Sí, total. Eh, Oscar, sí, Oscar, hagamos un paneo un poquito general de América Latina, ya salgamos un poquito de El Salvador. No sé si tú quieras comentar algo más del Salvador, pues lógicamente tendríamos que hablar un poquito de los desafíos y los horizontes de los medios de comunicación en El Salvador, sobre todo ahorita con todo lo que pasa con las IAs y toda la parte tecnológica, ¿no? Mira, Me pero parece. son iguales al resto, Sí, exacto. son iguales al resto, Al ¿no? resto, exacto. Pero ¿por qué Sí, no hacemos un paneo general de América Latina? ¿Cómo han ustedes visto ya con esa experiencia, con ese trabajo que han hecho ustedes tan importantes? ¿Cómo han visto las otros medios comunitarios de los países de Centroamérica, de Sur, bueno, de Anahuac, que es el centro que ustedes son allá? Ahí, ¿qué podríamos nosotros decir frente a los otros mira, países? ¿Quién nos lleva ahí nosotros, que podamos tener como referentes? sí, nosotros desde AMAR, América Latina y el Caribe, coordinamos con radios comunitarias desde México hasta la Patagonia, Ajá, ¿verdad? Digamos que son más de 1.500 socios, pero tenemos articulación con otras asociaciones de radios comunitarias. O sea, nosotros no hacemos proselitismo para que todas las radios se metan a AMAR, no. Tenemos relaciones con muchas radios comunitarias, como la de Anselmo, por ejemplo, en Guatemala. ujú, Ellos tienen varias asociaciones en Guatemala que más o menos aglutinan a 800 radios, varias asociaciones. No todas son de AMAR, pero sí coordinamos esfuerzo con esas 800 radios. Entonces, yo creo que hay un tema acá que tiene que ver con lo legal también, ¿verdad? En Guatemala, por cierto, se criminalizaba el hecho de hacer radio comunitaria. O sea, hay muchos colegas presos
por hacer radio comunitaria. Claro. A tal punto que se tuvo que hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana, que luego pasó a la Corte Interamericana, y hace 2 años la Corte mandó a ponerle alto al Estado para que no criminalice la radiodifusión comunitaria. Una resolución, una sentencia que no ha caminado mucho, porque el Estado se ha hecho el loco y no ha cumplido. Pero por lo menos ya no los meten presos. Entonces, la sentencia que salió, que sacaron en Guatemala, que estaba feliz precisamente Anselmo. Claro. La conoces, ¿no? Sí, Claro. sí, no, hemos trabajado por eso. Sí. Hemos trabajado. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? El tema de la legalidad es un tema que sigue pendiente. Cada vez hemos avanzado un poquito más, pero sigue pendiente. En muchos lugares, como Panamá, por ejemplo, no son reconocidos los medios comunitarios, ni en Costa Rica, ¿sí? Ni en Nicaragua tampoco. En fin, ¿verdad? Hay una lucha permanente para que las leyes de telecomunicaciones se adapten a estas realidades y por lo tanto reconozcan lo que la UNESCO dice, los 3 sectores que hacemos comunicación, que ninguno es más importante que otro, sino que todos estamos de este lado del río, claro, haciendo radio, fortaleciendo el medio radio. El segundo creo que tiene que ver con la sostenibilidad económica. Ese es el otro tema muy importante, digamos, ¿verdad? ¿Cómo logramos darle una sostenibilidad integral a nuestros medios comunitarios? Y nosotros tenemos una metodología para planificar la sostenibilidad integral, inclusive tenemos indicadores ahora, que gracias a la UNESCO hemos generado unos indicadores para la sostenibilidad integral de los medios comunitarios que atraviesan 4 dimensiones. La dimensión política cultural, que tiene que ver con para qué la radio, por qué la radio y los objetivos de la radio. De eso depende la segunda dimensión, que es la dimensión comunicacional. Si estos son los objetivos políticos de mi radio, ¿cuál es la programación que debo servirle a la comunidad? Y ahí entra la parrilla comunicacional. La parrilla, exacto. Y la tercera, ¿verdad? Es, ya sé cuál es el horizonte político de mi radio, cuál es mi programación, cómo me organizo hacia adentro, ¿sí? La dimensión organizacional, y ahí está la tecnológica también. Y la cuarta, ya sé cuál es la dimensión política, la dimensión comunicacional, la dimensión organizacional, o es la dimensión económica. ¿De dónde voy a tener el dinero para sostener este proyecto político comunicacional? Esa, digamos, es como lo que trabajamos fuertemente con las radios para generarle sostenibilidad en el tiempo, ¿sí? Y de esas 4 columnas, ¿qué país está más o menos coherente con esas 4 columnas? Es un trabajo permanente, ¿verdad? Es un trabajo permanente. En su mayoría, de las 3 primeras, claro, y la última. Siempre ha sido la difícil, la económica. Sí. Aquí claro. Se ha manejado tratado de la política de los tercios. No sé si ustedes también lo han trabajado. ¿Sí? Cómo no, sí, cómo no. Pero, y el último que te quería contar, el tercer elemento que atraviesa toda América Latina, es cómo se hace el tránsito entre la dimensión analógica y la dimensión digital. Claro. O sea, mucha gente entendió que una radio digitalizada era simplemente colocarla al internet. Eso no es una digitalización de la radio. La digitalización de la radio para mí es más complementariedad de diferentes cosas. Pero ese esfuerzo ha costado un poco porque hay que sacar el cassette, ¿te acuerdas de los cassettes? A los directores de la cabeza y meterles un chip para que se digitalice. Sí. Entonces, ese tránsito es en el que estamos. Y desde hace rato estamos trabajando para ello, dando capacitaciones, ver los diferentes formatos. Si usted quiere tener comunidades fuera de su territorio, pues también tiene que atenderles, ¿no? Entonces, esa es la tercera parte, digamos, que yo creo que atraviesa América Latina y que se está trabajando en mucho. Y el otro, ¿verdad? Por supuesto, es cómo trabajamos en red. Nadie se salva solo aquí. Nadie. O eres parte de una red, de una mazorca, o tu grano se va a caer y se va a morir. Entonces, somos parte de un equipo, somos parte de una red.
donde ninguna parte de la red es más importante que otra. Por lo tanto, digamos, lo que hay que construir es una red democrática, horizontal y participativa. Y en eso está Mar trabajando bastante con el resto de radios, sí. Por ahí, digamos... Ese proceso solidarios de las economías transformadoras, no sé si a ustedes les ha llegado también toda esa información que se ha venido trabajando en otros países, que es o las economías para la vida, ¿no? Las economías solidarias, las economías transformadoras, las economías del cuidado. Ustedes han cogido algunos elementos y esos hilos conductores también de la complementariedad, de la interdependencia, ¿cierto? Hay eso de la economía solidaria, bueno, y claro, cada país puede llamarlo de diferentes formas, pero también son actos de interdependencia. Esas teorías y esas prácticas de los pueblos ancestrales, afros, indígenas, ¿también ustedes lo han retomado precisamente para fortalecer sus procesos? Claro, también, porque dentro de la red de Amar hay diferentes radios comunitarias. Hay radios comunitarias desde el movimiento de las mujeres. Por ejemplo, hay organizaciones de mujeres que tienen su propia radio. Y así las definen, ¿verdad? Como Radio Violeta en México. Es dirigida por mujeres, para mujeres, aunque es más abierta para el resto. O la radio que existía, Radio Voz, aquí en Nicaragua, era de un colectivo de mujeres. Pero también hay radios garífonas de la costa caribe centroamericana, por ejemplo. Hay radios indígenas, radios comunitarias indígenas, decimos nosotros, ¿verdad? Porque lo indígena, en este caso, hace lo comunitario que pertenece al tercer sector. Claro. Hay radios ambientalistas también. Por ejemplo, en Panamá hay una radio por internet que se llama Radio Temblor. Es una radio bien ambiental, bien medioambiental, ¿no? O sea, una radio que ese es el eje principal. Luego hay radios campesinas, hay radios de cooperativas, hay radios de jóvenes también. Y hay radios que responden más a comunidades más amplias como tal. Entonces, ¿y la diversidad cómo está ahí? Toda la diversidad del LGBTIQ+. Bastante también. Sí, digamos, si hay pocas radios que se definen así, pero las radios en general mantienen espacios para esta población. ¿Verdad? Mantienen, hay diversos espacios para la inclusión precisamente de todos los sectores, ¿no? Si vas a hablar de defensa de derechos, pues también la inclusión es un derecho muy importante, ¿no? Claro. Entonces, sí existe esa variedad en América Latina y el Caribe. Hay de todo tipo. Hay radios más urbanas, hay radios más rurales, ¿no? También. Tú me dejaste pensando con Radio Sutatensa, que ustedes que hay que recogen de esa experiencia, que han puesto a funcionar, que capturaron de ese trabajo que se hizo aquí en Colombia con esa emisora. Mira, primero, digamos, como recoger esa experiencia que era distinta al resto. Porque es como un lunar en un cuerpo, ¿verdad? O sea, es como una luz del faro que te sirve para decir otro tipo de comunicación es posible. Yo creo que eso es la parte más importante a destacar, fíjate. Parece obvio, pero no por eso, no porque es obvio, ¿verdad? Sí. Hay que dejar de decirlo. No, pero yo creo que es para decirnos otro tipo de comunicación es posible. Entonces yo sí creo que eso marcó mucho para el surgimiento de muchos medios comunitarios. Porque la gente ahí estudiaba, ¿no? Se aprendía a leer con su cuadernito, con sus libros en las montañas. Fue una cosa increíble, ¿no? Todo el tema de las escuelas radiofónicas. Las escuelas radiofónicas. Ahí podemos hablar precisamente de la comunicación y la educación popular, que tú has venido también trabajando. Y ahí en eso, para meternos un poquito en la educación popular, ¿qué metodologías han sido claves para formar precisamente esos comunicadores de los territorios? Mira, aquí en la región se ha desarrollado mucho todo lo que ha sido las escuelas de educación popular, ¿verdad? Todo lo que partir de la práctica, teorizar la práctica y volver a la práctica, ¿no? Toda esa metodología. ¿Qué referentes tienen ustedes ahí? Así como, ¿qué pensadores del sur tienen ustedes ahí como referentes?
Pues mira, nosotros teníamos acá en Centroamérica, que todavía existe, que se llama Alforja, ¿verdad? Que también bebía de muchas experiencias del sur y de México, sobre todo, del CIDET de México. Entonces, y yo creo que también está ligado todo esto a todo el tema de la teología de la liberación, Ajá. ¿verdad? Gustavo De Gutiérrez, Enrique Dussel. del Cámara, me explico, todos los padres de la teología de la liberación. Aquí tenemos a John Sobrino, Ajá. al padre Yacuría, a don Sergio Méndez Arceo, de aquí del obispo de Cuernavaca, el obispo de San Cristóbal de las Casas de México, en fin, ¿verdad? Diversidad de gente pensante que producía cosas y que también, digamos, se traducían en contenidos de la radio. Yo sí creo que es muy importante. Sí. Teología, liberación, educación popular, ayudaba mucho, ¿verdad? Paulo Freire. El Paulo Freire, el Jurado 13, por ejemplo, ¿verdad? La gente no hacía radiofónicamente el Jurado 13, ¿no? ¿Me explico? Eso sí, la creatividad se desbordaba, ¿no? Entonces yo creo que, por eso creo que la radio comunitaria debe estar abierta siempre en recoger todas esas experiencias sagradas del pasado y en abrirse a ir innovando, ¿verdad? Para ir cambiándole la piel a la radio comunitaria y buscando que sea más vigente y que tenga más incidencia como tal. ¿Sí? Y la incidencia también, con Anselmo yo le decía, chévere la participación, hacer cambiar esa subjetividad que nos han metido de romper precisamente lo comunitario, lo común, y nos volvieron sociedad, que es el del individualismo, el egocentrismo, las redes sociales, la fracturación de lo común. Y precisamente es como volver allá a esa línea de la complementariedad, la interdependencia, del hablar, de la otredad. Pero muy bueno y muy importante esas reflexiones para ir transformando, pero no se puede quedar, yo le decía a Anselmo, no se puede quedar, digamos, en ese ejercicio estrictamente. ¿Cómo está lo otro? La apuesta política del poder, de ese poder obediencial, porque es que hay veces, como hablábamos incluso con las mujeres, importantísimo el trabajo de las mujeres, pero si no llegan al poder, pues los hombres van a seguir siempre tomando ¿no? Y van a seguir imponiendo las leyes. ¿Cómo están los medios comunitarios allá en Salvador, en el Congreso, en ese poder donde se discuten las leyes, para poner presidente? Porque también está ahí otro quid importantísimo, porque no se puede quedar uno en la mitad de la cancha y otros tomen decisiones. Sí, mira, primero digamos que hay todo un trabajo dentro de las radios, de mucha reflexión, de mucha formación, para trabajar todo el tema de la igualdad de género y la equidad de género también, ¿verdad? Se parecen pero no son iguales. Hay mucho esfuerzo para formar a liderazgos de mujeres, jóvenes sobre todo. Yo creo que ese es un esfuerzo permanente y muchas radios lo han logrado bastante, porque hay buenas directoras de radio, buenas jefes de informativos, entonces, y mujeres de debate también, para espacios de debate político, ¿no? Yo creo que es un trabajo que se ha hecho permanentemente. Por ejemplo, en el caso de AMAR, fíjate, existe una red de mujeres de AMAR América Latina y el Caribe, que tienen su propio espacio. Entonces, son mujeres, ¿verdad?, que ayudan a otras mujeres también a formarse en red como tal. Ahora bien, las radios y su relación con el poder y la democracia misma lo ejercen en la medida que están ligadas a organizaciones sociales, pueden ser locales, regionales y pueden ser nacionales también. Y claro, posiciones que a veces entran en disputa con otros poderes que son más conservadores o son más de derecha o son más de qué. Entonces, yo creo que las radios buscan establecer alianzas con las diferentes organizaciones de su entorno, ya sea a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Y desde ahí enfilarse a definir programaciones para que les sirva al desarrollo de estas organizaciones y a la concientización de otras poblaciones como tal. Yo creo que ese es el trabajo central que se hace, ¿sí? Para que estas organizaciones, cuando estén en el poder o estén cerca de los tomadores de decisión, puedan incidir también por estos
por estos medios. Y por Sí. eso es que hay muchas organizaciones que defienden a los medios comunitarios, porque son también los amplificadores de su protesta y de su propuesta, ¿sí? Porque eso yo creo que es importante. Cómo la radio comunitaria amplifica la protesta y la propuesta. Pero eso solo lo puedes hacer ligado a esas organizaciones, a las comunidades como tal, y a esas demandas propias del mundo indígena, del mundo campesino, de los obreros, de los garífonos, de las mujeres, de la población LGTBIQ+. Me explico, solo así lo puedes hacer. O de los ambientalistas, o de la lucha contra la minería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma de cómo se trabaja ahí y se avanza poco a poco, ¿verdad? Sí, Oscar. Y ya así como para ir terminando, ¿y cómo está el pulso ahí con Bukele, con todo lo que está pasando? Eh, Mira, con todo, ¿cómo ha servido a los medios comunitarios en la construcción precisamente de memoria y la búsqueda de la verdad y la justicia en El Salvador? Y ahí cómo ha sido esa. el movimiento en general de la radiodifusión comunitaria trabaja por el rescate de la memoria histórica, ¿verdad? Y en este país se ha querido desconocer precisamente lo que ocurrió en el pasado. Inclusive el mismo presidente ha dicho que esto es una farsa. No, las víctimas no son una farsa, las víctimas existen. Entonces, por lo tanto, se ha negado todo un proceso de justicia transicional. Nosotros somos testigos fieles de esta lucha porque desde la Fundación Comunicándonos junto con otra organización de derechos humanos que se llama ASDEO, hemos llevado un caso que es un crimen de lesa humanidad que ocurrió contra 4 periodistas holandeses y lo llevamos por solicitudes familiares, de los familiares de los periodistas acompañados por la Embajada de los Países Bajos para Centroamérica. Y la demanda es verdad y justicia. Y ahí, en esa lucha, en esa demanda, es donde articulamos esfuerzos con diferentes medios comunitarios, medios internacionales, organizaciones nacionales e internacionales. O sea que los medios nuestros están en la jugada, como decimos, buscando establecer verdad y justicia por esa cantidad de crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante el conflicto. Y nosotros, después de 40 y pico de años, hemos ganado el caso y hemos logrado, digamos, condenar a 3 altos mandos militares, a un ministro de defensa, el general García, a un coronel de un cuerpo policial, el coronel Morán, y al que dio la orden para que los mataran, que es el jefe de una brigada, el coronel Reyes Mena. Están condenados, fueron condenados cada uno a 30 años y a pagar, digamos, costos civiles como tal. Y al Estado que pida perdón a las víctimas por ese retardo de justicia. Entonces, en esa lucha es que estamos por verdad y por justicia, por esa justicia transicional, muy a pesar de que la presidencia actual, el gobierno actual, desconoce eso. Entonces, no me quiero meter mucho a las honduras, ¿verdad?, de cómo analizo este tema, porque ciertamente, digamos, aquí lo que hay ahora, en resumen te lo voy a decir, ¿verdad?, por parte de este gobierno, afuera es una historia, porque hay muchos motores de búsqueda, muchos opinadores que son pagados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero adentro tenemos un régimen de sección desde hace 4 años, donde hemos cedido derechos constitucionales a cambio de una relativa seguridad. Y aquí los periodistas tenemos censura previa, autocensura y censura. Claro. O sea que con este panorama ya te estoy contando que no es nada fácil la cosa, ¿verdad? No, sí, no, terrible. Ustedes cuando hablan de los acuerdos de paz es de Chapultepec, ¿no? Chapultepec, sí. Firmados en México, en el castillo de Chapultepec, entre el gobierno y el FMLN con la mediación de Naciones Unidas. Claro. Y ese generó un informe de la Comisión de la Verdad, donde hay una serie de crímenes de lesa humanidad que debieron ser juzgados por el Estado y que han quedado en completa impunidad. ¿Sí? ¿En este momento ustedes tienen periodistas, comunicadores presos ahí en el país? No, en el exilio hay más de 50. Ah, sí. ¿Y la seguridad de ustedes ahí? Mira, lo que ha hecho ahora, ¿cómo están ustedes?
con intervención telefónica y todas las telecomunicaciones. Ellos pueden entrar y ver esto, intervenirlo, etcétera, etcétera. Claro. Ese es uno de los derechos que se ha entregado. Desde hace 4 años, el Estado tiene todo el derecho de meterse en tus telecomunicaciones. Sí, de Yo creo que eso no es democracia. Eso no es democracia ni le ayuda a nada, ¿verdad? De las famosas chuzadas. Exactamente. Y ustedes ya tienen harta experiencia con las famosas chuzadas de Don Uribe, ¿no? Y de otros, y de otros, y de otros. Y de otros, sí. No, Oscar, a mí me parece buenísimo haber hablado contigo. Fue verdad que muy, muy importante. Y no sé si tú quieras, de pronto que se nos haya quedado algo, de pronto que hubiera, no sé, de pronto anexar algo. Pues tenemos muchos temas Mucho, más. Cuando quieras otro espacio, con gusto podemos conversar, No, ¿verdad? yo creo que Yo te cuento, por ejemplo, no hemos hablado sobre la ley de agentes extranjeros. Aquí fue aprobada una ley que precisamente le impone un impuesto a las organizaciones como la nuestra, de que por cada dólar que entra, el Estado se queda con 30 centavos. El 30%. Y lo que busca esto fundamentalmente es cerrar o controlar los espacios públicos. Y eso no es bueno para la democracia. Así de sencillo. Lo vamos a pagar muy caro. Porque el cierre de los espacios cívicos, públicos, cívicos sobre todo, no es bueno para ninguna construcción democrática. ¿Sí? Y ahora tenemos una ley de agentes extranjeros que nos aplica el 30%. No. Ese es otro tema. Otro tema. Bueno, Oscar, pues digamos que podemos decir que cerramos este encuentro con la palabra, la experiencia viva, digamos, ¿no? En esos territorios. Y en todo esto es que nadie se escapa de todas estas dificultades, Definitivamente. estos poderes. Mira, te lo doy como primicia. Este es el libro que vamos a presentar el viernes. El florecer de tulipanes. Ah, El de los florecer tulipanes. de los tulipanes. Es fundamentalmente, ¿qué contenido tiene? Mira, este es el libro. Tenemos 2 libros sobre el caso que te cuento de los 4 periodistas asesinados en El Salvador. Este es el primero. La emboscada. Aquí se describe cómo fue la planificación y cómo se dio el asesinato de los 4 periodistas holandeses. ¿Sí? Y era fundamentalmente para callarlos durante el conflicto pasado, porque ellos estaban haciendo documentales para informar sobre las diferentes violaciones a los derechos humanos. Después de ganado el caso, hemos sacado este segundo libro, que va a ser presentado este viernes. Y te lo cuento como primicia. 44 años después de la ¿qué? Del asesinato. Ya. O sea que 44 años después hemos logrado verdad y justicia. Eso pasa más o menos con lo que pasó con la Unión Patriótica acá en Colombia. No sé si conociste. Sí, tenemos más o menos los mismos años. Sí. Y con el aquí exterminio de la Unión Patriótica. hay 5 tulipanes. ¿Por qué? Porque son 4 y el azul es el salvadoreño. Reivindicamos también la exigencia de verdad y justicia para los casos de El Salvador. Sí. Esa es la historia. Así que como primicia te dejo el dato. Va a ser presentado este viernes aquí en la UCA por la mañana. Asisten familiares desde los Países Bajos, el embajador y una comitiva de la Embajada de los Países Bajos para Centroamérica, el cuerpo diplomático, periodistas nacionales e internacionales. Bien. Organizaciones defensoras de derechos humanos, también periodistas nacionales e internacionales. Así es la cosa. Bueno, Oscar, no, qué bien que hagan ese encuentro ahí. Pues también agradecerte, Oscar, por compartirnos ahí no solo el conocimiento, sino también tu caminar ahí, ese compromiso que has tenido con la comunicación comunitaria, también gracias a las emisoras comunitarias que se mantienen ahí, que es Urdimbre Radio 100.6 FM y La Voz de Mi Barrio 7, que digamos ellos nos multiplican todos estos contenidos, estos encuentros, los siguen circulando con la población, que lo fundamental es que les llegue para que no solamente reflexionen, sino que nos ayuden a transformar todas estas complejidades. También a todas las personas que nos acompañan en el canal de YouTube, los invitamos, también te invitamos a ti, Oscar, para que te suscribas Como no, con gusto. al canal y circular estos contenidos, hacerlos propios,
porque la palabra de una u otra forma no se puede guardar, es para precisamente sembrarse, pero también para difundirse. Entonces, pues estas reflexiones que sigan viajando, provocando también tejido comunidad, porque cuando la comunicación nace desde abajo, desde la vida misma, se vuelve, digamos, una fuerza transformadora, y más cuando se está haciendo este trabajo colectivo que está haciendo Oscar allá pues en el país, en Salvador. Sigamos entonces andando, porque sí hay otros mundos, no solo son posibles, sino que ya están, digamos, cantando, ya están sobreviviendo, Otra comunicación es posible. Sí, otra comunicación es posible. Bueno, Oscar, te envío un abrazote. Sí me gustaría que nos contextualizaras con el primer tema que colocamos y finalicemos con el otro tema que tú también nos sugieres para ya Bueno, finalizar. el primer tema, digamos, es un poema de amor, así se llama, escrita por Roque Dalton, un poeta que fue asesinado por sus compañeros de lucha, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ya lo musicalizaron y ya quedó más en libertad. No todo lo que dijeron ahí está en el poema, sino en esencia el poema está ahí, ¿verdad? Pero ya la libertad creativa de los músicos ya es otro toque. Pero se llama Poema de Amor de Roque Dalton. Y la segunda canción, esta con la que vas a cerrar, es de Ali Primera. Es diferentes cantantes latinoamericanos como Ali Primera de Venezuela le compusieron canciones al pueblo salvadoreño. Y este se llama El Sombrero Azul, dedicado, digamos, a un pueblo que lucha, a un pueblo que busca mejores destinos, democráticos, libertarios, etcétera, etcétera. Y él está cantando en un concierto, creo que es en el año 81, en una plaza grande de Nicaragua, de Managua, Nicaragua. Y ahí es donde la dedica por primera vez al pueblo salvadoreño. Y se llama así El Sombrero Azul. Bueno, entonces un abrazo, Oscar, gracias. Un abrazo para el hermano país, y seguro que seguiremos andando, seguiremos hablando. Ojalá podamos después hermanarnos con otros países, con otros hermanos, para que sigamos precisamente hablando de nuestras fortalezas, de nuestros sueños, pero sobre todo ese sueño de las utopías por la libertad, por la democracia, por la fraternidad, por la convivencia, los hermanamientos de nuestros países de la Vía Yala, ¿no? De Tahuantinsuyo, de Anahuac. Exactamente. Bueno, un abrazote. Entonces escuchemos. Gracias, muchas gracias, Armando. Bueno, y gracias a tu audiencia. No, a ti. Un abrazote. Gracias. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Analte su dignidad en la búsqueda del tiempo en que florezca la tierra por los que han ido cayendo, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento, en que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Compañeros, cantamos entonces. El canto por el amor debe ser esencialmente colectivo. Cuando yo diga dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, ustedes dicen dale, pero fuerte. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detiene en su volar.
Al verde que yo le canto es el color de tus maizales. No al verde de las boinas de matanzas tropicales. Las que fueron a Viequinán a quemar los arrozales. Y hoy andan por estas tierras como andar por sus corrales. La de salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. La de salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. ¡Duro de palmas ahora! ¡Tambora central! ¡Duro ahí atrás! ¡Barricada de manos! ¡Corazones abiertos! Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Dale que tu limpia sangre terminará sobre el mar. Y será una enorme rosa de amor por la humanidad. Hermano salvadoreño, viva tu sombrero azul. Tendrán que llenar el mundo con masacres del Zumpul para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Ana María, cantando con nosotros. Guerrillera de la vida, de la ternura guerrillera, de la flor abierta, de la barricada. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que después de alzar el vuelo no hay pájaro pequeño que detenga en su volar. Dale salvadoreño,